¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los sábados a las 20:30 horas. Una semana donde, evidentemente, las cuestiones políticas y económicas, habida cuenta de que nos vamos acercando cada vez más a la fecha de las elecciones, van tomando un calor, yo diría, muy intenso desde todo punto de vista. Particularmente con el tema de la industria, porque esta semana la Presidenta de la Nación le dedicó 2 horas de charla a los industriales explicándoles qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar. Y además, fundamentalmente, no solamente dándole consejos, sino reconociendo que nunca ha estado mejor la industria como en la República Argentina. Vamos a hablar de esto con industriales para que nos den una semblanza de cómo está la industria a través de sus propias experiencias, no de la visión que tiene la Presidenta de la Nación, a la que se encolumna el resto del equipo económico que comanda Axel Kicillof. Alfredo Blanco va a hacer un análisis del tema de las reservas del Banco Central. Vamos a hablar con Leonardo Almada porque las suspensiones en Córdoba también tienen un vínculo muy importante con la industria, particularmente la automotriz, a raíz de la situación brasileña. Brasil viene cayendo en su nivel de producción, el dólar está en lo más alto, la Argentina perdió competitividad, no solamente con el resto del mundo, sino con Brasil también. Hay dificultades en la industria automotriz, con él vamos a hablar y vamos a dialogar en forma telefónica con el economista Orlando Ferreres. Vamos a los auspicios, cuando regresemos, Alfredo Blanco. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, como decías, una semana de muchas noticias, un largo discurso de la presidenta. Lo hizo levantar al embajador brasileño. Sí, sí. Se tuvo que ir. Sí, sí. Cuando ya empezó a tocar la cuestión brasileña, que estamos mejor que Brasil, que Brasil un poco más tiene que aprender de nosotros. Sí. Además, el hombre se fue. Un poco largo el discurso. Sí, medio largo. Sí, sí. Dice que lo único que comió fue pan. Va a presentar lo de las reservas. Vamos a hablar un poco de las reservas internacionales, de lo que tiene el Banco Central, y porque me parece que es un dato que es importante para explicar buena parte de las cosas que ocurren. Auspicios para comenzar a desarrollar esta columna de Alfredo Blanco. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar.
De a poco, con obras, avanzamos hacia la ciudad que nos merecemos. Ahora agilizamos el tránsito de la costanera con una obra que permite el cruce vehicular por debajo del puente Centenario. Así, quienes circulen en sentido oeste-este de la ciudad tendrán un paso directo sin detener su marcha, evitando el semáforo del Parque Las Heras. Esta obra beneficiará también a quienes ingresen al centro desde Costanera por Avenida General Paz. Sé que te pareció que esperaste mucho, pero han pasado menos de 4 años. Y si no comenzamos antes, fue porque la ciudad estaba muy mal, la municipalidad quebrada y tuvimos que hacer frente a deudas enormes. Pero cuando logramos ordenar las cuentas, inmediatamente empezamos a recuperar servicios imprescindibles para tu día a día. Lo más difícil ya lo hicimos. Ahora sí se puede. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bueno, como recién les decíamos con Ricardo, vamos a dar alguna información y analizar un poquito la situación de las reservas internacionales, que cíclicamente, cada tanto aparece la discusión, bueno, ¿cuánto tiene el Banco Central? Hemos preparado unos gráficos, que le voy a pedir al director que los ponga en pantalla, sobre cuáles son el nivel de reserva. Miren, en agosto las reservas del Banco Central son más o menos 33.500 millones de dólares. Una cantidad grande, pero hay que compararla con algo para ver qué significan realmente. No es lo mismo la reserva que tiene que tener un país pequeño, que tiene un volumen de comercio chico, que un país grande. Y por eso vale la pena ver qué tan grandes somos nosotros en relación a nuestros vecinos. En la próxima placa tenemos el Producto Bruto Interno de los países, de 7 países, y ahí vemos, nosotros somos terceros. Estos 600.000 millones de dólares que tiene Argentina de producto, lo ubican en tercer lugar. La primera economía de la región es Brasil, la segunda es México, la tercera es Colombia, luego viene Chile, Perú y Uruguay. Pero también alguien podría decir, en realidad Brasil tiene un gran producto, pero además tiene una población muy grande. Entonces los economistas, para tratar de aproximar un poco más ajustado por la escala de la población, lo que hacemos es dividir el producto por la cantidad de habitantes. Y en la próxima placa que podemos ver, tenemos que el producto per cápita nos sigue ubicando en tercer lugar, pero el primer país en producto per cápita resulta ser Uruguay, que tenía un producto pequeño, pero tiene pocos habitantes. El segundo es Chile. Argentina tiene 14.000 dólares por año per cápita, Brasil tiene 11.000, México, Colombia y finalmente Perú. Digo, seguimos estando en tercer lugar. Es decir, si vemos el producto o si vemos el producto per cápita, estamos en tercer lugar. Veamos ahora, hablando específicamente del tema de las reservas, veamos aquí, estas son las reservas internacionales. Brasil tiene aproximadamente 370.000 millones y aquí ya no estamos terceros, sino que estamos penúltimos, digamos. Tiene 194.000 millones México, Perú tiene 59.000 millones, Colombia 46.000, Chile tiene más reservas internacionales que la Argentina y Argentina tiene más o menos 33.000 millones, 34.000 millones. Ahora, así como veíamos, comparamos con la población el producto, digamos, la primera impresión es que siendo la tercera economía del subcontinente, Argentina en realidad resulta ser la sexta en materia de reservas internacionales. Ahora, comparemos ese dato y en la próxima imagen lo podemos ver, comparémoslo qué significan dentro del producto, es decir, cuánto significan. Fíjense ustedes que Uruguay, por esto de que es una economía relativamente pequeña, pero ha acumulado reservas internacionales, las reservas son aproximadamente 1/3 de su producto. Y algo parecido ocurre con Perú. En el caso de Brasil y México son un 15%, Chile un 13%, Colombia un 12% y Argentina, las reservas internacionales a agosto representan solo un poquito más del 5% del producto.
Lo cual denota de que obviamente por algo se habla de que faltan dólares, de que hay problemas con las reservas. Fíjense en la próxima imagen que vamos a ver, fíjense cuáles son por habitante. Es decir, si el Banco Central un día resolviera darle la reserva a cada uno de los habitantes. En el caso de Uruguay son 5.400 dólares por persona las reservas. En el caso de Chile 2.000, Perú casi lo mismo, Brasil está más o menos en ese rango, México tiene 1.600, Colombia 986 y nosotros tenemos 816 dólares. De manera tal, Fonseca, que si el Banco Central resolviera entregarlo, le tocarían solo 816 dólares. A un uruguayo le tocarían 5.400, está un poco mejor. Pero hay otra forma de ver esto, porque en realidad las reservas se utilizan, entre otras cosas, para pagar las importaciones que permiten sostener la actividad, por ejemplo, en el sector industrial. En la próxima imagen vamos a ver cuántas son las reservas en relación a las importaciones. Acá lo que he hecho ha sido poner las reservas, las importaciones de cada país, para ver para cuántos meses alcanzan. Ese es un dato importante. En el caso de Uruguay alcanza para 20 meses, al igual que Brasil. Perú tiene 18 meses. 9 meses tiene Colombia, Argentina aproximadamente 7 meses como Chile. Eso muestra claramente que siendo, como vimos al principio, una economía importante en la región, tenemos un punto muy débil en materia de reservas. Con un agravante, hay mucha discusión sobre, en definitiva, cuántos son las reservas del Banco Central. Hay mucha gente que dice, en realidad no son las que dicen, porque, por ejemplo, cuando empiezan a caer las reservas, Argentina firma un swap, un acuerdo con China, que le permite acceder a yuanes que son valorizados, según el tipo de cambio, en dólares y que pasan a formar parte de las reservas. Además están los papeles. Además están los papeles. Digo, hay muchas dudas sobre eso. Es muy difícil conocer la composición de las reservas, no solo de Argentina, sino de cualquier país del mundo, por razones, digamos, que tienen que ver casi con la seguridad del país. Pero de todos modos hay estimaciones. Yo he traído una estimación que ha hecho Ecolatina, una consultora, que se corresponde cómo son la composición de reservas a agosto del 2015 y que no han sido desmentidas, como en otras oportunidades, por la autoridad del Banco Central. Fíjense, las reservas totales que dijimos son más o menos 33.000, 34.000 millones. En realidad, del swap con China, según Ecolatina, ya hemos usado 8.260 millones. Y estos 8.260 millones, ¿qué quiere decir? Que hemos tomado, tenemos en la reserva algo que tenemos que devolver el año que viene. Sedin, bueno, algunos recordarán de aquel título que se emitió para fomentar en su momento la inversión. Hay 574 millones, de oro hay 2.300 millones, de derechos especiales de giro, que es la moneda de cuenta del Fondo Monetario Internacional, hay 2.800. Este rubro también es importante. El encaje de los bancos. Cuando alguien tiene un depósito en dólares en un banco, en realidad el banco, una parte de esos dólares, lo tiene en el Banco Central y se computa dentro de la planilla de reservas. Alguien puede decir, bueno, pero si esa persona va y lo saca, bueno, si va y lo saca, en realidad caen las reservas, ¿no? En definitiva, quedan como unas reservas netas de 12.741. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Ahí he hecho este gráfico, me parece que permite visualizar más nítidamente que de este total de reservas, solamente esta parte es lo que se conoce como reservas netas. Agrego una cosa más y con esto termino. A esto todavía va a haber que restarle algo más. Hay una obligación a pagar bonos en octubre que es aproximadamente 6.300 millones de dólares, lo cual, bueno, ya nos llevan a un número peligroso. Complicado. Piense usted que si con 33.000 millones nos alcanza para 6 meses y fracción de importaciones, con 12.000 millones nos alcanza para 2 meses y fracción. Y con 6.000 millones nos alcanza para un mes probablemente. Esto es lo que genera esta complicación que hace que muchos industriales se encuentren con mucha restricción cuando tienen que importar porque el central no le entrega los dólares para pagar las importaciones o la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Economía no le aprueban la declaración jurada de necesidad de importación, ¿no? Bueno,
quería presentarles esto porque de aquí a las elecciones no hay nada que haga pensar que esta situación se va a modificar sustancialmente, a menos que hagamos uso de lo que todavía falta del swap con China. Faltan todavía, podríamos usar unos 2.500 millones de dólares más. O que el gobierno firme algún acuerdo con algún otro país, podría firmarlo con Brasil, que tiene 300.000 millones de dólares de reserva, si Brasil quisiera, por supuesto, y de esa forma tratar de llegar lo mejor posible. Lo que está claro, y con esto termino, que en 2003 Argentina tenía 10.000 millones de dólares de reserva, en 2011 tenía 52.000 millones de dólares de reserva, y ahora hemos llegado a un punto en que las reservas netas son 12.000 millones. Es un problema que seguro, Ricardo, va a estar en la agenda del próximo gobierno. Sí, pero además hay un dato significativo, Alfredo, es decir, el gobierno ya ha empezado a optar a tomar medidas con respecto a la restricción que le ha impuesto a la compra del dólar tenencia. Ah, seguramente. En todos los planos va a haber más rigidez. Más rigidez, pero lo explica el grafiquito ese. Sí, exactamente, exactamente. Muy bien. Vamos al corte y empezamos a hablar con los industriales. ¿Cómo no? Hay una trampa que están haciendo con respecto a la compra del dólar tenencia. Te hacen abrir una cuenta en dólares ahora. Bueno, sí, se van a ir sumando las restricciones. Y entonces quiere decir que aquel que compraba $200, $300, no puede ir a abrir una cuenta corriente en el banco, ¿me entendés? Para depositar el dólar. Si vos lo depositas al dólar, lo podés dejar el año ese que te dicen, y si la retirás, entonces sí te cobran el 20%. Sí. Pero ahora hay que abrir la cuenta en dólares. Si no, no te entregan los dólares en ventanilla, no se entregan más. Ya volvemos y empezamos a hablar con los industriales. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Muchos cordobeses tenemos la sensación de vivir con lo justo, que para más no alcanza. Y hay mucho de cierto en eso. Por ejemplo, Ada Bustamante, docente, alquilaba un pequeño departamento y se privó al máximo de todo lo que la mujer puede querer. Salida, ropas, calzado, billutería, etc. O Jorge Gaido, vendedor ambulante, no tiene auto todavía, no tiene cable, no sale de vacaciones, etc. O también Ada Massa, ama de casa, que tampoco tiene auto o moto todavía, ni tiene internet, ni un aire acondicionado siquiera. Todos ellos tienen algo en común. Lograron la casa propia a través del sistema Horizonte. La casa mínima inicial tal vez, y después se ampliaron. Entonces es cierto que vivimos con lo justo, pero hay que ver a qué le damos prioridad. Ellos achicaron el gasto, se tuvieron fe y tomaron la decisión. Primero la casa propia, para ellos, para sus hijos, y después viene lo demás. Usted también puede. Horizonte, los pies sobre la tierra. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Bien, Alfredo, ¿cómo estamos? Bueno, seguíamos hablando de las reservas. Me señalaba Francisco Bacaro, a quien le agradecemos que esté con nosotros, igual que a la presidenta de la Cámara Industrial Metalúrgico, a Isabel. Pero justo estábamos hablando que de esos 12.000 millones de reservas netas, yo decía hay que deducir todavía el pago de bonos, y él me señalaba con razón que también habría que reducir la parte de las importaciones que no pagadas. Es decir, las deudas que hay de importación. ¿Cuánto es más o menos, Francisco, eso? Y no se conoce, pero se habla de entre 5 y 6.000 millones de dólares. De dólares. Bueno, a ambos muchas gracias por venir, ¿no? Gracias. Eso, antes que nada. Y para agregar algo a eso,
habría que saber si todo el mundo importara lo que realmente necesita importar, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Claro. Porque realmente hay una represión de importaciones que termina afectando el nivel de actividad, ¿no? Sí, totalmente. ¿Ustedes eso lo perciben ya? Sí, es permanente. Pero aquí se había hablado de la sustitución de importaciones. De exportaciones. No, de importaciones primero. Sí. La sustitución de importaciones, ahora es sustitución de exportación. Pero es que sostenemos un modelo que tarde o temprano iba a pasar lo que está pasando. O sea, no es casualidad lo que nos sucede. Si no nos permiten importar los insumos mínimos para poder funcionar como industria, y la verdad no hay forma que ande. Ahí me estaban diciendo que tienen dificultades, tienen dejáis aprobada la gente de Aladio, pero no le dan las divisas para traer los productos que necesitan para fabricar los lavarropas y todo eso. Claro. Sí, es una... ¿Y los metalúrgicos cómo están? Y los metalúrgicos no nos escapamos a la situación general y en algunos sectores estamos bastante más complicados todavía, lo que hace maquinaria agrícola o lo que depende de las terminales automotrices. Con todas estas restricciones y con toda la devaluación del vecino, donde principalmente iban nuestras exportaciones, ha caído muchísimo el nivel de fabricación y la incertidumbre fundamentalmente es muy grande. Tenemos allá a lo lejos, 2017, un buen panorama por todas las inversiones anunciadas, pero la gran preocupación es pasar el 2016 y hasta que eso se ponga en marcha. No, el 2016 es un año, yo diría, crítico por la ausencia de información que proveen los candidatos a presidente, qué es lo que van a hacer desde el punto de vista económico, cuál va a ser las alternativas que van a emplear para los distintos aspectos, ¿no? Sin duda que la clave, y esto un poco siguiendo las palabras de Alfredo en algún momento, que dice dentro de la gran incertidumbre que hay una gran certidumbre, claro, que es que va a tener que cambiar todo. Y sin ninguna duda la clave está en el crédito internacional. O sea que ya no podemos más hablar de que no podemos arreglar con hold down ni nada, porque si el país no tiene urgente un crédito desde el exterior, me parece que la economía es inviable porque no hay de dónde conseguirlo. Claro, el tema es, y volvemos a remitirnos al estudio de Alfredo, el análisis que hacía Alfredo, el tema es que arreglar con los hold down significa pagar. Alfredo acaba de ser absolutamente, hay 12.000, ponele 13.000 millones redondeados de reservas disponibles. Si a eso le sacas 6.000, decís vos que hay 6.000 y tenés que pagar los hold down, estamos en rojo desde ya. Te agrego algo. Tenemos reservas negativas. Claro. Para preocuparte más te agrego algo. Argentina, cuando tomó la decisión de cambiar el lugar de pago de alguno de los títulos y abrió una cuenta y Nación es el responsable de eso, en realidad depositó y dijo, bueno, yo ya pagué, depositó los dólares que los acreedores no cobraron. Es decir, Argentina los deposita, pero los acreedores no lo cobraron. No lo cobraron. Si lo cobraran después de un acuerdo con los otros, con los holdouts, con los fondos buitres, y cobraran eso, tendrías que además restarle ese pago que todavía figura en la figura ahí. Digo, para preocuparte un poco más. Pero sin lugar a dudas la cuestión básica va a ser conseguir, hay que ver qué hace ahora con el pago de los 6.000 millones de dólares. Es probable que a lo mejor intente un canje y después intentar arreglar el frente externo. O sea, seguir pateando hacia adelante, y eso es lo que torna inviable y marca lo que decía Isabel, la incertidumbre del empresario en el futuro. Además, hay un hecho fundamental, cuando se van acercando las elecciones y hay tan poca claridad en los candidatos que a suceder a quien gobierna en este momento, está la fase especulativa, nadie consume, todo el mundo trata de guardar o de resguardarse en alguna inversión que no tenga que ser la compra de bienes materiales, ¿no? No, ni hablar. Y para colmo, aunque no parezca, ¿no? Pero para que haya realmente un cambio en la economía, falta bastante. No es que el 11 de diciembre apareció todo, porque, ojo, depende también la confianza que inspira el que gana, porque si no hay confianza, se habla de que en las cajas de seguridad hay más de 40.000 millones de dólares. Que no se vuelquen todas, pero con 20.000 millones que se vuelquen al mercado, la economía
se da vuelta en nuestro país, sería un relanzamiento económico con confianza y de ahí ir a arreglar todo lo que es el mercado o el mundo para decir, che, confíen en Argentina, pero ojo con eso, ¿no? Que no es fácil. Nosotros creemos que no todo se arregla solamente con el ingreso de capitales, el ingreso de divisas. La competitividad, la pérdida que hemos tenido es tan profunda que son muchos los cambios y las cosas que hay que arreglar para que podamos salir adelante, salir a flote, poder competir en el mercado externo con nuestros socios cercanos, con México, con la parte, aunque sea América. Son muchas las tareas que tenemos a nivel de infraestructura, a nivel de logística. Hoy cuesta más caro llevar un camión de acá al puerto que de China al puerto o de Europa al puerto. Entonces, la logística interna realmente afecta mucho a la competitividad. Y eso son una de las tareas que va a haber que trabajar para acomodar todo este sistema que no funciona. Insistiendo en lo que decía Alfredo sobre el estudio de las reservas, a eso se agrega el nivel de los commodities. Es decir, ha bajado muchísimo. El 35 que tienen, poco le pueden aportar a acumular a eso que vos mostrabas ahí. Sí, ha bajado el precio, a pesar de que está alto, 300. Pero lo que dicen los productores que producen soja, que aún en la zona núcleo, tienen problemas de rentabilidad porque cayó el precio, el tipo de cambio se atrasa y ya tienen problemas no solamente en las zonas marginales, sino en las zonas más productivas de soja. Parece que los números cierran con mucha dificultad, ¿no? En sí, todas las economías regionales están muy golpeadas. Uno escucha el azúcar, la leche, las frutas. Realmente no sé si usar esta palabra, pero realmente es como perverso, es obsceno que pasen estas cosas y por la contracara de que hay gente que está pasando hambre. O sea, es muy triste. Hay un dato también significativo, que está enmarcado yo en lo que decía al comienzo del discurso presidencial el Día de la Industria. Isabel me decía, esto se lo habíamos encargado nosotros, Economic Trends, que es lo de Gastón Utrera, la consultora Gastón Utrera, ha sido absolutamente taxativo en un cuadro que ha mostrado el nivel de la participación de la industria en el Producto Bruto. Es decir, estamos a nivel del año 46 al 58. Con ese nivel hemos retrocedido, lo que decían que se ha retrocedido 40 años, se ha retrocedido 40 años realmente, ¿no? Digamos, desde el 2002 hacia acá, se ve que ha habido un incremento en la industrialización, pero igual subió el Producto Bruto. O sea que no hay un incremento. Esa es la dicotomía de que... El dato de decir, bueno, creció la industria y sí, creció pero toda la economía. Creció todo y creció igual o menos. Algunos sectores, como el agropecuario, crecieron más que la industria. Entonces, en los hechos hay una pérdida de participación. Por eso se suele decir que la economía, aunque haya crecido la industria, está más primarizada que a principios de la década ganada. Claro. Así es. Existen cosas en el mercado que son difíciles de entender, ¿no? Por momento da la sensación que se creció y cuando uno analiza los números realmente estamos, en algunos productos, estamos como hace 30 años, ¿no? Por ejemplo, en el rubro de la construcción, los productos siderúrgicos, la producción de acero, estamos a niveles de los años 90 y yo hace 20 años que escucho que siempre se vende lo mismo. Y parece que creciéramos como locos, pero no hay inversiones. Y si no hay inversiones, no hay ninguna posibilidad de crecer. Se habla de que se necesitan 8 puntos de inversión mínimo para empezar a tomar nuevos puestos de trabajo. Esa es otra historia que tampoco se entiende. En el mercado no hay una sensación de desocupación, a pesar de que hay suspensiones, pero la gente, el común de la gente en la calle, y esto lo dicen en encuestas, no existe el temor a perder el trabajo de la gente, no lo entiendo. No se entiende porque la verdad no se sabe cómo se va a llegar, porque de nuevo, por más que cambie el gobierno, cualquier política económica que se implemente, tenemos que hablar de marzo, estamos hablando de 6 meses más. Y sin divisas, sin poder importar, lo que ella decía recién, de los costos internos, porque no pasa todo por devaluar, sino porque tenemos que alguna vez ser eficientes en todo,
el Estado, las empresas, los fletes. Es una cosa increíble. Nosotros no podemos por ahí entregar productos a 600 kilómetros de acá porque se nos encarece por el flete y viene de China más barato. Es increíble. Una pregunta, Francisco. Yo no sé si dije que era el vicepresidente del Foro Productivo de la Zona Norte. Usted ahí tiene un conjunto de empresas y es muy heterogéneo, de muchas actividades, incluso comerciales. La impresión que tienen hablando con las empresas es que es más o menos uniforme la situación, o hay heterogeneidad y hay algunos sectores que les va bien. No, hay sectores que les va bien, vos sabés, hay empresas que están ligadas al Estado y que evidentemente han acertado en algunas cosas, en desarrollar proyectos, líneas. También hay empresas que desarrollan plaquetas. El otro día me decían que ya vamos a tener los lavarropas con Wi-Fi. Es una cosa increíble, ¿no? Me decía otro amigo, me dice, yo no puedo lograr que mi mujer prenda el lavarropa. Imagínate qué va a hacer con el lavarropa con Wi-Fi. Pero hay desarrollos tecnológicos y hay mucho futuro y hay mucho potencial. Y hay empresas que están ligadas a otras industrias que están mal, realmente mal. Hablando de eso, Isabel, los autopartistas, puntualmente, digo, los que están muy ligados a las terminales, digamos, ¿ya se ha verificado un proceso de expulsión de mano de obra o todavía no? Por ahora uno lee que hay suspensión en las empresas grandes, pero de las medianas nunca se sabe, porque no, la información, digamos, si alguien prescinde de 3 personas no va a ser una noticia, digamos. Mira, las empresas hoy, lo que él dijo, no se siente una sensación de que haya... En la gente, dijo, ¿no? Baja de trabajo. Realmente las empresas nos sentimos muy presionadas extremadamente, a que no podemos realmente modificar la plantilla de personal. Y eso es un gran problema porque es nosotros decimos, nos juntamos el otro día con colegas y pensábamos, ya la mano de obra es un costo fijo. O sea, no es un costo variable que uno, de acuerdo a la cantidad de trabajo, toma más personal, pero el tema es que uno ahora ya ni siquiera nos animamos a tomar más personal, porque si tenemos un aumento de trabajo, cuando baje ese trabajo, no podemos realmente acomodar la plantilla. O sea, estamos sufriendo una presión sindical que realmente es desmedida. La balanza está muy desequilibrada, las empresas estamos sufriendo mucho eso y a muchas empresas ya las ha llevado a situaciones muy críticas el tema de no poder acomodar sus costos de mano de obra en este caso. Además, a los problemas ya propios de la falta de decisiones políticas y de errores de política económica en Argentina, se agregan los problemas que los socios nuestros de alguna manera nos trasladan a nosotros. Brasil está estancado en el crecimiento, con un dólar muy alto, con severos problemas no solamente políticos, que también hacen a la cuestión económica. Y eso se traslada también acá, ¿no? Y eso era algo que lo sabíamos, no podemos depender siempre de un solo país. Hoy por hoy los autopartistas, Isabel lo conoce, ya no le podemos vender a las terminales, no le podemos vender internamente, no importar. Los costos internos nuestros son más caros que traer los repuestos de afuera. La mano de obra ya se concretó el 27% de aumento y el dólar, no sé si aumentó de abril a hoy 2 puntos. No, de abril. O sea, nosotros esta situación con Brasil ya la vivimos. Brasil devaluó muchísimo en el 98-99. Claro. Nosotros no hicimos nada, no acompañamos, llegamos al 2001. En ese periodo, ¿qué vimos? Una desinversión total en favor de Brasil. Esto está pasando y ya pasó con el plan Innovar Auto, que le daba muchos beneficios para instalarse en Brasil. Se fueron las inversiones para allá y ahora con este desfasaje de precios, el que se fue a Brasil no vuelve. Y eso lo estamos viendo y sintiendo totalmente hoy. Duro, ¿eh? Duro panorama. Isabel, Francisco, gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert El Arrabal,
Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones. Avenida Belgrano 136. Bien, Alfredo, estamos tratando de lograr la comunicación con Orlando Ferreres para hablar concretamente de cómo observan ellos la economía desde este punto de vista, no sea de lo que puede llegar a venir, ¿no? Pero creo que lo que trazaron los industriales es preocupante, absolutamente preocupante, y realmente llama poderosamente la atención el temple que todavía tienen, ¿no? Es decir, seguir empujando ante la adversidad, ¿no? Sí, bueno, en particular en el caso de los metalúrgicos es un sector que recibe en una de sus partes directamente el impacto de lo que pasa en Brasil, me refiero a los autopartistas y a las terminales, y además la presidenta Isabel mencionó el caso de la maquinaria agrícola, que seguramente, digamos, la caída de ventas y demás tiene que ver con la situación del sector. Y la situación del sector tiene obviamente que ver con la evolución del tipo de cambio. Sí. Y eso hace obviamente que se difieran inversiones y seguramente quien tiene que cambiar una máquina no la cambia esperando a ver qué es lo que sucede, porque en el sector agropecuario las cosas, como yo decía en el bloque anterior, están complicadas aún para aquellos productos y para aquellas regiones en que tenemos ventajas muy grandes, en la zona núcleo de la soja, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, eso se refleja muy rápidamente en la industria metalúrgica, en particular en los asociados que son pequeños y medianos de la Cámara Industrial Metalúrgica. A mí me dejó muy preocupado el tema del análisis tuyo de las reservas, porque evidentemente marca la debilidad que Argentina está mostrando desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, me parece que es más que preocupante ante esa alternativa, ¿no? Bueno, si uno mira bien esos números, encuentra la explicación de por qué están las restricciones. Te propongo que hablemos con Orlando Ferreres, ¿Cómo no? De Ferreres y Asociados, economista, asesor, analista, para que nos dé un panorama, a ver cómo observa esto. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Ricardo Fonseca, Alfredo Blanco, los saludan desde Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Orlando, ¿cómo está viendo desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta que estamos muy cerca de las elecciones y hay candidatos que todavía no reflejan un verdadero, digamos, paquete o panorama de cara al futuro? Bueno, nadie quiere asustar al electorado con ideas que pueden ser drásticas, así que los candidatos no son un programa de orientación, que a dónde podría ir la economía, pero lo que no dan son medidas concretas. Es lógico, el crecimiento es una medida concreta. Así que tenemos que esperar un poco más y ir teniendo definiciones. Que está dando medidas concretas, es más, quiero porque va último, tratando de conseguir a alguien que quiera tener una opción mejor. ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar, cualquiera sea el candidato que en última instancia gane la elección de octubre, Orlando? Seguramente el oficial va a subir bastante, porque se ha utilizado y se ha usado de él como medida antiinflacionaria, como palanca antiinflacionaria, y está provocando un desastre total. O sea, las exportaciones
totales del país, de 2 años fueron 82.000 millones de dólares, fueron 72.000, y este año van a ser 58.000 o 60.000, en ese orden. Es una caída vertical. Desaparece prácticamente toda la producción del interior y encima cayó el precio de la soja, del maíz, del trigo, y se exporta menos por la crisis que hay en este país, de manera tal que otro tipo de cambio mundial va a pegar a un gran salto, seguramente se va a reunificar con su mercado paralelo, nivel más alto, mucho más alto. Orlando, la situación brasileña, ¿cómo pega en Argentina? Bueno, sobre todo la industria, especialmente la industria manufacturera, la industria automotriz, es un efecto 100%, es una proporción, por eso que está tan complicado los automotrices. Orlando, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Vamos a hacer un corte y tratamos de mejorar la comunicación, porque lo escuchamos con bastante dificultad. Bueno, de acuerdo. Yo escucho también a ustedes conecten. Perfecto, perfecto. Orlando Ferrer, dialogando con nosotros. Vamos al corte. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Muchos cordobeses tenemos la sensación de vivir con lo justo, que para más no alcanza. Y hay mucho de cierto en eso. Por ejemplo, Ada Bustamante, docente, alquilaba un pequeño departamento y se privó al máximo de todo lo que la mujer puede querer. Salidas, ropas, calzado, billutería, etc. O Jorge Gaido, vendedor ambulante, no tiene auto todavía, no tiene cable, no sale de vacaciones, etc. O también Ada Massa, ama de casa, que tampoco tiene auto o moto todavía, ni tiene internet, ni un aire acondicionado siquiera. Todos ellos tienen algo en común. Lograron la casa propia a través del sistema Horizonte. La casa mínima inicial tal vez, y después se ampliaron. Entonces es cierto que vivimos con lo justo, pero hay que ver a qué le damos prioridad. Ellos achicaron el gasto, se tuvieron fe y tomaron la decisión. Primero la casa propia, para ellos, para sus hijos, y después viene lo demás. Usted también puede. Horizonte, los pies sobre la tierra. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. ¿Qué pasa con la industria? Con el empleo en riesgo a raíz de, naturalmente, las circunstancias que se están dando, no solamente en Brasil, lo comentamos con Alfredo, y particularmente este periodo recesivo brasileño, dólar alto, pega en la Argentina, suspensiones en las automotrices. Está con nosotros Leonardo Almada, que es el secretario de prensa de ESMATA. Leonardo, gracias por venir. Gracias. Alfredo, ¿vos querías hacer un comentario de lo que dijo Ferrer? Sí, se nos interrumpió la conversación por este problema de los celulares. Sí. Pero bueno, lo que él estaba diciendo, su visión, digamos, es de que la situación cambiaria va a evolucionar hacia que el nuevo gobierno necesariamente va a tener que modificar el tipo de cambio oficial, y él está pensando en una modificación importante. Nosotros hemos hablado a veces acá de que eso supone ciertos riesgos, si no está en un contexto un poco más general, pero bueno, en la consultora de Ferrer llevan, digamos, mucha información y tienen ese panorama
me parece un poco más crítico que otras visiones. Leonardo, bueno, suspensiones, situación, ¿qué está pasando y cómo lo ven? La situación no dista de otras ocasiones. Incluso me parece que hemos estado en momentos peores que este. De todos modos, la situación a nosotros nos preocupa, por lo tanto nos ocupamos mucho del tema. Estamos con las empresas, varias empresas sin tener nuevos modelos, y eso es una preocupación importante. Así como Renault tiene la tranquilidad de los nuevos modelos, claro, y lo que se ve reflejado en los medios en estos días es que ya están trabajando para certificar proveedores. Eso es de la camioneta. La camioneta. Esa información tranquiliza. Es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Y tranquiliza a los trabajadores, tranquiliza a la empresa y por lo tanto tranquiliza al gremio en su conjunto. Por otro lado, tenemos el caso Fiat, que no asoma un nuevo proyecto, y lo que hay cada vez se vende menos en Brasil, y eso hace que se deprima cada vez más el trabajo genuino dentro de la planta. Vos decías fuera de cámara que antes tenían algún salvaguarda, hoy... Sí, creo que lo más grave de este tiempo es que el salvoconducto que tuvimos en su momento, que fue a Europa, o algo parecido, hoy no está. No aparece porque la crisis en Europa arrastra un 20 y pico % de desocupación en promedio, y eso se ve reflejado en el consumo directamente. Entonces, esa salvaguarda la tenemos que cubrir con el mercado interno. Un mercado interno que, más allá de las críticas y de las ideas políticas que puede tener uno u otro, celebró hace unos años 410.000 unidades patentadas como un récord absoluto, y hoy nos lamentamos porque vamos a llegar solo a 685.000. Entonces, esa situación se torna hasta paradigmática, es decir, ¿a dónde estamos parados? 410 era un récord absoluto y 685.000 son pocas. Lo cierto es que al mercado entraron un montón de factores, y entre esos factores entraron un montón de marcas. Que esas marcas se quedaron en Brasil. No vinieron todas para acá. Y la torta que antes se repartía entre 6, ahora se reparte entre 22. Y si a su vez sumamos de que no tenemos ese puente que teníamos entre Brasil y Europa, la torta se achica. Claro. Entonces tenemos que empezar a buscar otros horizontes. Se busca por los países emergentes o por lo que se denominó el BRIC, y lamentablemente empezó a perder viento también. China con sus problemas, la India que no termina de despegar como potencia, digamos, y una Rusia que el último informe que tenemos nosotros es la pérdida de Belatomas en la zona de Ucrania, con casi 800.000 trabajadores en la calle. Entonces, las alternativas que podíamos entender como posibles tampoco están. Volviendo acá a nuestra industria acá de la provincia, en estos momentos, y más allá del ruido obvio que hay siempre en procesos electorales, o para potenciar o para minimizar situaciones, pero en estos momentos, ¿cuál es la situación en materia de horas extras o suspensiones o vacaciones? ¿Hay decisiones que estén afectando la fuerza de trabajo? Para empezar, hace un tiempo que no hay incorporaciones. Claro. Primer dato. Segundo dato, estamos en un periodo en que las empresas están suspendiendo al personal.
Mucho por presiones, bien del gobierno nacional y provincial y del sindicato, por cuanto no vamos a pretender ni esperar ni dejar que quede gente afuera, pero no como una medida de poner el pecho, sino haciendo entender de que fueron muchos años muy buenos. Entonces tenemos que aguantar un poco entre todos. Pero más allá de eso, el problema que también se genera es la retracción de todo el contexto, de todo el contorno de la empresa. El proveedor de plástico, el proveedor de logística, el proveedor de limpieza, todas empiezan a chicar. Leonardo, ¿Brasil cómo pega? ¿Pega mal? Y pega mal, sí. Sí, pega mal. ¿Y no hay posibilidad, ustedes observan que no hay posibilidad de recomposición del mercado brasileño? Lo que nosotros tenemos hasta hoy, y nosotros lo escuchamos también en algunos analistas, es que hasta el 2017 nada. Ni hablar. No, ni hablar. Lo que queda de este año, que las empresas ya lo tienen resuelto, manejar algo para el año que viene y esperar el 2017. Para llegar al 2017. Sí. ¿Vos crees que un nuevo gobierno puede generar expectativas de cambio en todo esto? ¿O son más estructurales los problemas de la economía como para impulsar una medida reactivante del sector? Hay que tener cuidado para ver cuando veamos qué va a hacer un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno creo que nos puede cambiar el humor. A algunos que lo tengan medio deprimido. Es buena definición esa. Pero la industria es una, el consumo es uno y lamentablemente no tenemos una población ni un consumo interno tan desarrollado, digamos, como sí lo tiene Brasil o lo tiene México. Claro. Que tienen otro panorama. Hoy por hoy algunas empresas están apuntando más a México, Estados Unidos que a Europa porque se deprimió. Entonces, ¿hay situaciones a corto plazo en alguna otra empresa que pueda traer dificultades con el personal, suspensiones? ¿Han tenido? No más de lo que hemos hablado en los medios en estos días. Fiat con un septiembre muy complicado y Volkswagen que definió que son 4 días de suspensión en septiembre para una parte de la planta, que es un 30% del personal o tal vez menos. Y bueno, lo demás está tranquilo. Iveco trabajando muy bien, después de reacomodar toda su organización, está trabajando muy bien. Y Renault, como les decía recién, con todo lo que genera la expectativa de un nuevo modelo. Alfredo preguntaba hoy sobre los autopartistas, ¿cómo están viendo eso? ¿Tan pega? Los autopartistas están cerrando su trabajo con varios modelos y eso es lo que me parece que le está dando oxígeno. Un buen oxígeno, sí. Antes, por lo general, un autopartista trabajaba solo para Fiat, solo para Renault, y hoy están abriendo el panorama y eso les está dando aire. Bueno, una visión. Una pregunta final. La relación del gremio con las empresas, ¿tienen una relación razonable en el marco de que cada uno defiende sus intereses, pero digo, una buena relación? Sí, tenemos una buena relación. Pero uno no debería esperar que hubiera conflictividad importante en el futuro. No debería haber conflictividad en esta situación porque yo creo que la conflictividad no nos haría bien a los trabajadores. Leonardo, muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos, Alfredo. Nos vamos. Nos vemos el sábado que viene. Chao.